Pro and Trading, episodio 56. Hoy hablaremos de cómo nuestra mente crea nuestros hábitos de alimentación. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Hoy vamos a explorar la interacción entre la mente y la comida. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de cómo nuestros estados mentales afectan a lo que ponemos en nuestro plato. Prepárense porque habrá una charla muy deliciosa y llena de sabiduría. Bueno, vamos a invitar a nuestros invitados especial. Para nosotros hoy es un episodio importante porque tenemos la posibilidad de invitar a dos profesionales que trabajan con ProAm y cada uno es un crack en su rubro y creo que hoy están más que conectados. Bienvenido Marc Gómez, el nutricionista de ProAm. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y vamos a saludar a Andrea Doreste, la psicóloga, la que nos ayuda a que esta cabecita funcione más y mejor. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Rafa, bien, gracias. Bueno, muy contentos de que puedan participar porque, bueno, ahora tenemos un tema creo que muy importante porque si bien vamos trabajando con diferentes profesionales y con vosotros en cada una de las áreas, pero hay un área que, bueno, yo creo que la mente está relacionada en todo, ¿no? Y es como, ¿cómo nos afecta esto de la mente a la hora de elegir hábitos saludables para comer o por qué a veces cuando estamos tristes o estamos estresados, cómo nos afecta? Entonces, vamos a empezar con Mar porque él es el que trata el día a día con el atleta cuando le hace, bueno, su propuesta de alimentación y luego también yo voy a contar lo que me pasa a mí porque Marc me lleva la nutrición y también ver si muchas cosas de las que me están pasando a mí o me pasaban le puede pasar a los atletas. Marc, cuéntanos, ¿tú con qué te encuentras cuando estás con la consulta y le haces un plan de alimentación? ¿Cómo lo abordas? ¿Ves que a veces los atletas en algún momento les cuesta seguir las pautas? Cuéntanos. Sí, pues bueno, primero de todo, esto es un tema denso, ¿eh? O sea, tiene miga, ¿vale? Sí. Entonces, y yo intentaré ir por el principio de lo más básico y ahí irán saliendo cosas. Yo del inicio identifico o sea, se ven dos grandes perfiles, ¿no? Uno que ya viene a la consulta con un posible problema identificado por él, en el que ya te dice, me pasa esto, y el otro en el que, y este primero puede haber tenido anteriormente tratamiento psicológico o no, o puede estar más o menos abierto a tenerlo, y un segundo en el que no lo identifica a priori. No es En la consciente. primera no es consciente o no Vale. sabe que existe o no ha conectado en el que esto existe y me está pasando a mí. Entonces, el que ya lo identifica, yo tengo mucho trabajo hecho y entiendo que Andrea también, porque a Ujú. veces acudes al profesional para un tema y sale otro. Vale. Entonces, el que lo identifica, tienes un margen ganado. El que no, yo en la anamnesis, en la primera visita, tengo un bloque específico para esto, que es muy sencillo, pero yo le pregunto si él identifica lo que es el hambre de apetito y la diferencia de lo que es el hambre emocional o de gula, etcétera. En esta pregunta hay gente que ya te dice que sí y pregunto un poco más para confirmar, ok, sí, es verdad. Y la siguiente pregunta, si la identifica, es ¿te pasa o no? Y a veces ahí no se tiene la percepción de que pasa. Entonces es ver si pasa más o pasa menos. Luego, cuando lo explicas, estas dos diferencias, también hay el grupo de gente que no lo acaba de identificar. Entonces, ahí hay dos posibilidades, que realmente no le ocurra o que yo vea en otras conductas que sí que le pasa o que pueda tener una extensión. Entonces, ahí tienes sobre la mesa este pequeño árbol en el que o vienen identificados o no. Y ahí se van ramificando un poco Me, el perfil de persona. me gusta mucho el concepto y ahora vamos a desarrollarlo con Andrea, el hambre emocional. Cuéntenme, ¿qué es esto del hambre emocional? ¿Cómo lo podemos identificar? Y luego herramientas para machacarlo, ¿no? A ver, cuéntenme. Sí, de hecho, tienes toda la razón, Marc, porque al final la información es poder, ¿no? Entonces, cuando ese deportista viene y tú le das esa información y él tiene esta información y es consciente de ello, parece como que de repente avanzamos muchísimos pasos, ¿no? Entonces, es que no solo hay el hambre emocional, de hecho, tenemos 7 tipos de hambre.
que yo cuando les empiezo a explicar a bueno, pacientes, deportistas, los tipos de hambre que hay, dicen, ostras, es verdad, es que a mí me pasa esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el hambre visual, no sé si habéis pasado por delante de estos forns de pa, estas pastelerías que tienen todo tan bonito. Claro, eso es un hambre visual. Y luego está también el hambre olfativa. No sé si habéis pasado también por la mañana cuando están haciendo el pan, que de repente te paras en la calle y dices, como, ¿de dónde viene este ¿Verdad olor, que se no? te O sea, despierta el apetito o viendo algo que, claro, que que se no te... es... Y no tenías hambre y a lo mejor ya acabas de desayunar, pero ostras, ese hambre olfativa o ese olor de la escalera cuando está todo el mundo cocinando al mediodía y de repente, ostras, la tortilla de patatas. Entonces, sobre todo tenemos que saber que existen muchos tipos de hambre y que hay hambres que en ese momento te van a servir, son funcionales, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, hambre celular porque a mi cuerpo le faltan, pues, le falta hidratarse o a mi cuerpo le falta azúcar. Eso es un hambre celular que es real y ahí le tengo que dar eso que necesita. O si por lo contrario no es un hambre que yo necesite en ese momento, sino que es pues esa hambre emocional y me voy a por ese dulce, me voy a por lo primero que pille que tenga chocolate y vaya a resolver esa ansiedad. Entonces, esa información que le damos al deportista es clave, primero para entender en qué punto estamos. ¿No? Esa pregunta que hace Marc, definir todo eso es lo más importante para empezar, como punto de partida. Muy bien. Bueno, y Marc, aparte de este hambre emocional, con qué otro tipo de casos o problemáticas te puedes encontrar? Lo más típico te diría que mm, es, ah, s- yo también pregunto cuando pasa eso, en qué momento del día pasa, porque por norma general me acostumbro a encontrar, y esto ya es un caso más mío, ¿no? Que cuando acaba el día Ujú. es cuando tiende a aparecer más. Y mi conclusión, sin pisar demasiado mi área, que quizás mi área es más la deportiva, la de entrenamiento, no tanto la psicológica, pero me faltaría complementar ahí, pero mi conclusión es cuando tú has acabado el día y has hecho todos tus deberes como persona, como familia, o sea, como parte de una familia, como parte de tu trabajo y tienes ese espacio para ti, entras en un momento en el que tienes la oportunidad de entrar en áreas, porque estás más relajado, que son un poco más profundas, que es cuando, ok, un momento de desconexión. Y ahí es cuando acostumbra a aparecer más. Esto es lo que me encuentro más típico relacionado con el ejercicio, ¿eh? Luego hay otras variantes que es como un foco muy pronunciado con la composición corporal, la autoimagen, la insatisfacción crónica mm, de tu cuerpo, la, el miedo a ciertos tipos de alimentos, el miedo al que si no me como algo que no está en el plan, me voy a destrozar la salud. Hay dos o tres, cuatro patas que igual o ¿Sabes qué? áreas que se Son solapan. muy interesantes. Vamos a ir abordando cada una de ellas. Sí. Me Mm, interesa esto de cuando Andrea, pregunta Andrea, no ¿por sé, qué es que cuando... Sí, hay un gran vale, abanico pero aquí yo de lo creo que me que encuentro. está bueno que le demos visibilidad, que hablemos de ella, porque cada atleta o oyente se va a sentir reflejado. Entonces, imaginemos eso. Pongamos mi caso. Yo vengo de un día de muchas reuniones, mucho trabajo, vengo de un entreno de Serraíma o de la pista cansado y reventado, ¿no? Y bueno, y tengo ahí los peques que no se han dormido, lo que sea, pero cuando se van y se duermen, y ahí sí es como que tengo mi espacio y me voy a relajar. Y ahora pregunto, Andrea, ¿por qué cuando no solo es la fatiga, sino el cansancio a veces psicológico, que estás estresado porque tienes que hacer mucho? ¿Por qué cuando abres la nevera no te apetece darte una panzada de zanahoria y de brócoli? Sino que como que el cuerpo te dice, no, dame azúcar, dame grasa. O sea, ¿por qué no sucede esto que no lo podemos controlar? ¿O por qué crees Es tú? como que el cuerpo utiliza esta comida como método de regulación emocional, ¿no? Me ¿Vale? regulará emocionalmente, me dará más placer inmediato. Ah, Esos palitos, esas galletas, esos carbohidratos, esto ya Marc sabe toda la composición de todos estos alimentos que en ese momento me darán ese placer, que no esas zanahorias, esa manzana que en ese momento pues no va a satisfacer ese vacío que estoy teniendo. Y ahí es cuando debemos entrar
con la psicología, ¿no? ¿Qué está pasando al final del día? Porque en general siempre es al final del día, cuando he terminado todo, estoy yo, Ujú. y en vez de ir y darme como un regalo de un alimento saludable, un alimento que me va a sentar bien, me voy a por ese atracón, a por ese picoteo no saludable que pretende regular una emoción que no lo va a conseguir. ¿Y cómo se aborda el tema de las emociones? En plan, ¿qué tipo cortafuego podríamos hacer? O Ostras, el estrés es el principal mecanismo que arrasa con todo, ¿no? O sea, lo que tenemos que ir primero es al estrés. ¿Qué Vale. nivel de estrés tienes tú en el día a día? ¿Cómo gestionas tú este estrés? Porque si a lo mejor no has conseguido lidiar con ese estrés, tienes demasiado estrés, pues al final del día hay algo que se habrá desestabilizado. Entonces, el estrés es lo primero, ¿no? El estrés es lo que enferma, el estrés es... Bueno, de hecho, lo primero que hace el estrés es afectar al sistema digestivo, con ese eje intestino-cerebro que tenemos. Por lo Ujú. tanto, el primer síntoma ya es el digestivo, luego ya va el sueño, luego ya va que si el herpes, se me cae el pelo, la piel, pero lo primero es el intestino, es ese sistema digestivo. Vale, muy Así bien. que Mar, tenemos que ir primero al estrés. vale. Y Mar, tú cuando empezaste a nombrar hablaste de esto, ¿no? De la primera, una de las primeras patas. Eh, ¿Qué otro tipo, para abordar el otro punto que dijiste? Porque dijiste como cuatro puntos bastante importantes, que era Sí, uno cuando llegas a casa y que te quieres comer la nevera porque tienes tu momento, sí. ¿no? A ver, uno también por la propia cronología del día Sí. es que yo es lo primero que intento evitar, ¿eh? En los planes míos y siempre, si se queja la gente es que hay mucha comida. ¿Por qué? Vale. Porque yo, antes Andrea hablaba de la hambre celular, y yo siempre digo, a ver, a veces se quiere, ligado con la composición corporal, ¿eh? Que es el Sí, segundo punto que te había comentado, alguien quiere perder peso, sí. entonces usa la estrategia de desayuno muy poco, me como una ensalada, a media tarde tiro como puedo y llegas a la noche Que te que yo siempre mueres. intento diferenciar, por eso doy mucha comida, la espacio bien, porque vamos a hacer un filtrado, que no haya esa hambre celular, ¿vale? Esta me encargo yo 100%, esta no te va a faltar. Si vemos que pasan las semanas y aún haciendo esto sigues teniendo ese hambre extra que no sacias, está claro y se lo puedes hacer ver muy fácil. Entonces, una es esta intento de mejorar tu composición corporal a base de restricción, que luego te sale la jugada a deber, Ujú. porque no acaba funcionando. Esa es la otra pata que muy relacionada con el deporte acostumbra a pasar. Y hecho está que hay bastantes publicaciones en, por ejemplo, ámbitos que trabajo yo como el ciclismo. El 40% de ciclistas tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Por suerte está cambiando y cada vez los chicos cuentan desde más jóvenes con un asesoramiento nutricional, psicológico, y eso está yendo a mejor, pero la carrera de nutrición también tiene un índice de trastornos de conducta alimentaria muy alto. Entonces, Ujú. eh, uno seguro, en mi caso, es esta segunda área, es la de la composición corporal. Vale, que mucha gente le interesa mucho la composición corporal, hace como una dieta restrictiva y luego no lo puede sostener y se da atracones. Y luego te confundes, es muy fácil de confundir el hambre celular de la, bueno, yo le digo la emocional, que le llamo a toda la hambre, que no es la celular, Mm. le llamo yo a toda, pero se solapan y es muy fácil de confundir. Y luego ya no, ¿Sabes a qué? la Una noche no vez, arreglas lo del resto del día, una básicamente. vez me quedó grabado un comentario que hiciste de uno de los atletas que estábamos en la pista y me encantó, que Mark le dice, bueno, tú si tienes hambre, ante la duda si es emocional o no, primero cómete una zanahoria. Y ahí te darás cuenta si era hambre. Si tú dices, uy, tengo un hambre que me comería una hamburguesa con queso, tal. Y dices, bueno, comete la hamburguesa, pero paso previo, mete la zanahoria. Y cuando piensas, ¡ay, ni loco! Entonces no tienes hambre. Es como que es una buena manera de decirle, ¿no te morías de hambre? Empieza con la Sí, zanahoria y luego métete. ¿Más recursos? Andrea seguro que tiene una manera muy clara de definir o de discernir cuál es cuál, ¿eh? Pero lo más básico es, normalmente hay una situación en concreto que te la desata,
Sí. Hay unos alimentos muy concretos que son los que vas a buscar cuando eso sucede, pero bueno, seguro que Andrea tiene herramientas buenísimas Andrea, tú para ayudarnos cuéntanos, ahí. ¿cómo podríamos hacer o darnos cuenta qué es el hambre emocional o no? Pregunto, el hacer como una especie de respiraciones o mindfulness para relajar un poco esa ansiedad nos podría servir o qué podríamos hacer? Sí, de hecho, a veces lo que tienes es sed. Y Hola, te crees que tienes hambre es y lo que súper tienes es guay sed. eso lo que acabas de decir. Parece una tontería, pero ¿por qué no le decimos, Es bébete un vaso de agua, métete una zanahoria y luego exacto. arrasa? Y a lo mejor yo ya Pasa estoy que bien. tenemos hoy en día tantos estímulos de comida basura que nos viene antes a la cabeza esa hamburguesa que no el vaso de agua, ¿no? Porque es como lo primero que nos llama la atención por la vista, pero tenemos que ver también y analizar el contexto. ¿En qué contexto tú acudes a esa comida rápida? Como a modo de atracón, o en qué contexto tú tienes ese malestar relacionado con la comida, es eh, al mediodía por X motivos, es por la noche, es por la mañana porque, por lo que decías de la insatisfacción corporal, ¿no? Si yo ya me levanto y lo que quiero es no comer a lo largo del día, pues a lo mejor el malestar empieza ya desde primera hora, sin comer nada o tomándome esa infusión y con eso ya me creo que tiro. Entonces, sobre todo, ponerlo mucho en contexto y analizar pues qué pensamientos hay relacionados a este problema con esta comida o a lo mejor pues de ese plan que te ha hecho Mark, aquello que tú acabas como pues sacando fuera o el incumplimiento de este plan o qué sucede, ¿no? ¿Qué piensas alrededor de todo lo que no funciona? Ahí la parte cognitiva es súper importante. El contexto, la parte cognitiva y en base a eso pues se empieza a trabajar. Se Vale. analizan esos pensamientos y se buscan alternativas, soluciones. Y una cosa que me preocupa, que no sé cómo la ven ustedes de por fuera, es también que a veces cuando uno está muy estresado o ansioso, que aparte de pegarse a atracones, que empieza a mezclar el consumo de alcohol porque lo relaja o le da como ese punto, o que se pase también del consumo de cafeína. Tú, Mar, ¿cómo es, qué notas con la relación con el alcohol y los deportistas, que a veces lo suelen usar o se saben controlar o cuando están estresados necesitan, no sé, tomarse una cerveza o una copa de algo? Cuéntame. Sí, a ver, por suerte, te diría, sí, suerte, el segmento deportista, aunque sea amateur, ¿no? Sí, Ya tiene la parte de bastante o sea, tiene bastante conciencia en la parte del alcohol. Pero vale, luego hay otras sustancias como por ejemplo el café, siempre vas a encontrar una otra. O el vale. propio entrenamiento. O sea, no tiene por qué ser una sustancia alimenticia. Hay gente que es amateur con su familia, con sus responsabilidades laborales, etcétera, Sí, que se fuerza a entrenar 2 veces al día. Quiero decir que al final es una, como decía Andrea, de ponerlo en contexto y el primero es una conducta más general. Yo pregunto, como ya decía, el nivel de estrés, siempre también pregunto, del 1 al 10, ¿cómo estás de estresado? Y lo siguiente, ¿cómo duermes? Porque si antes Mm. de entrar a la parte de la comida ya veo que eso está alto, que ya tienes unas probabilidades muy altas de que eso suceda. Eh, entonces, bueno, partiendo de ahí, es ir tirando del hilo. Mm, vale. Tú, Andrea, ¿qué piensas? ¿Que la gente a veces se refugia también en el alcohol para bajar sus niveles de estrés y ansiedad o cómo lo ves? Sí, es preguntar el por qué, ¿no? ¿Por qué Vale. te tomas? Es que bebemos 4 o 5 cafés al día. Mm, Entonces, no es, está como muy normalizado. Yo sí que es verdad que comparto la idea de que el alcohol en el mundo del deporte no está tan presente. Fuera del ujú, deporte sí que lo vemos mucho más, pero el tema de la cafeína está muy normalizado y 4 o 5 cafés al día no es normal, no es mm. seguro que no es bueno, no puede serlo. Entonces, no, no. primero el por qué lo haces, qué hay detrás, ¿no? De esa necesidad del consumo de cafeína o de seguro que hay suplementos o de estas cosas extras Mm. que van saliendo también nuevas, ¿no? ¿Por qué hay este consumo, ¿no? Entonces, entender el por qué también nos ayuda a trabajar como el origen de eso que Vale. no está funcionando, ¿no? De eso disfuncional. Sí, Y con el café hay una traslación en el deporte que yo siempre la menciono, es que cuando yo pregunto la cantidad de cafés y así, y la gente tiende a decir, no, no, es que a mí el café no me hace nada, porque se toman 4 o 5 o 3, no sé, claro.
Si vas cafeinado todo el día, yo siempre hago un ejercicio de, vale, vamos a probar de no tomarlo y a ver si te hace o no te hace, porque luego, como una de las características de la cafeína es retrasar la fatiga, luego ya más pisando el tema deportivo, todo lo que es la percepción de esfuerzo, cómo estás de fatigado, tienes que tener una noción limpia de eso, porque si no vas tirando, vas a expensas y vas con deudas. Y ahí, o sea, también hay más excitación, o sea, ya empiezas a hacer una escabechina en la parte de entreno, en la parte de tu descanso, en la parte más cognitiva. No sé, la cafeína es brutal. Yo invito aquí a todo el mundo que haga un ejercicio de hacer una limpia poco a poco, progresiva, ¿eh? Al revés, no la dejéis de golpe, porque sí que hay algunas evidencias de que puede ser bastante perjudicial los primeros días, etcétera, pero ir pues de 3 a 2, de 2 a 1, meter descafeinado y ser consciente, porque hay cambios, ¿eh? Hay cambios. Y Marc, una pregunta, hablando de café, ¿té podrían tomar sin problema o sería lo mismo? Bueno, también tiene cafeína. O Y sea, es una otra tomar, fuente de cafeína. Tiene menos, vale, vale. Y una dosis porque yo estándar le tiene menos, digo, pero en plan, ¿y el mate también tendría como sí, ese punto? Vale, vale. Porque también uno tiene, dice, no, sí. yo ya no tomo café, pero está todo el día tomando mate o té y al final es Sí, lo no, mismo, ¿no? también tiene. Sí, sí. Vale, 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 vale. Al Bueno, final ahora todo quería esto es hacerlo. como... Sí, dinos, Sí, dinos, Andrea. perdona, Rafa, es que todo esto a mí me gusta mucho porque Marc habla como de las deudas, ¿no? Llegas al final del día con deudas o retrasas, que al final la comida es como una moneda de cambio de cómo estás tú emocionalmente, ¿no? Entonces es como lo que se utiliza para acabar de regular, ¿no? Y entonces, pues o como más o como menos o como esto, como lo otro, es como una moneda de cambio que va a ir como compensando mi día a día. Entonces, Y, me gusta mucho como el concepto este de hablar como de deudas, ¿no? De lo que te falta por consumir, bueno, un poco este concepto para mí es súper interesante. y una pregunta a los dos. ¿Creen que el hecho de comer rápido, porque, no sé, estamos pendientes de un móvil o viendo la tele o porque, no sé, estamos ansiosos, nos puede afectar a la hora de sentir la saciedad o disfrutar ese placer de la comida o incluso, ¿cómo nos afecta esto de comer rápido sin ser consciente de lo que estamos comiendo, sin ser consciente de lo que estamos saboreando? Cuéntenos. No sé, Hoy Marco, si quieres tú, que Claro, lo que nos sucede es que vamos como con un ritmo tan rápido en el día a día que a veces incluso comemos delante del ordenador o comemos en el mismo despacho o comemos en la calle caminando y al final del día a veces tú le preguntas a la gente qué ha comido y ni se acuerda de lo que ha comido porque no era ni consciente de lo que estaba comiendo. Entonces, como bien hablaba al inicio de este eje intestino-cerebro, al final el intestino puede ser que haya comido, pero si el cerebro no es consciente de que ha comido, al final te falta un paso. Entonces, bueno, tú has comido y puedes haber acabado de comer y, ostras, como sigo teniendo hambre, porque no soy consciente de que he comido hasta que realmente se empieza a hacer todo el proceso. Y ahí sale el concepto del mindful eating, que nosotros intentamos siempre que el paciente o el deportista, que la persona se siente en una mesa sin otros estímulos, que disfrute de esa comida, que piense en lo que está comiendo. También ahí nos va bien analizar qué pensamientos hay alrededor de lo que te estás comiendo, son positivos, no son positivos, pero sobre todo el parar para tener esa comida, ¿no? El ser consciente de lo que estás comiendo. sabes que está bueno lo que decís porque mucha gente relaciona que como que comer es una pérdida de tiempo. Igual a la noche se Ujú. relaja más, pero durante el día a día, bueno, comen porque obligación o porque tienen que comer. Pero yo veo interesante lo que dices tú como recurso de utilizar el momento de la comida como para hacer un parón, hacer es como este mindfulness que dices tú, de, bueno, voy a tratar de sentir porque es curioso, porque uno no es consciente cuando se mete un plato de ensalada en la boca y cuando dice, bueno, quiero ver la textura o el sabor, como que se te abre otro. Y otra cosa igual interesante sería igual el móvil en modo avión, se quedarte tú en silencio y que dice, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué pasa por esa cabecita? Y comer tranquilo y a lo mejor eso también hace como que te sientes mejor la comida, le saques más provecho y tengas como un momento como para parar, ¿no? Que estamos todo el día a tope. Y bajas el estrés, que al final es el objetivo. Intentar bajar un poco de estrés, pues aprovechar ese momento de la comida para bajarlo. Así que
hay que ser Vale. consciente de cada comida, de todo lo que ingerimos, de todo lo que masticamos, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque al final es algo positivo para nosotros. ¿Tú, Mar, te Sí, ¿no? Y encuentras luego con a gente? nivel, Sí, dime, Mar. digo, a nivel organoléptico que decías tú de texturas, de sabores, si tú vas, o sea, el acto empieza antes de comer, porque tú ya piensas que voy a elegir o que voy a pedir o que voy a preparar, entonces si tú ya lo avanzas, ya le puedes empezar a prestar más atención y luego disfrutarla de las comidas, que pueden ser muy simples porque no tienes tiempo o pueden ser más elaboradas, pero la parte fisiológica está clara. Si tú comes muy rápido, el sistema hormonal no es instantáneo, entonces hay una regulación de la saciedad, del hambre, en el que si tú metes en muy pocos minutos todo lo que necesitas, ya has acabado, pero tú has empezado a digerir o tienes que digerir a un ritmo muy alto y probablemente cuando comes más rápido, luego vuelves a tener hambre más temprano. No le das oportunidad. Por eso la parte del Y mindfulness es que empieza la masticación, que te das consciente de todo esto que decías. Y luego daños que puedes hacer prolongados que aparecen quizás en la edad más adulta, pero daños en las propias, en algunos de los esfínteres que hay en la boca del estómago por meter mucha cantidad. O sea, también hay la parte del atracón, el daño físico que hay en el mm, sistema propio. O sea que si lo mezclas luego con el café que te tomas después, o sea, vale. Y bueno, le quería preguntar otra cosa importante imaginemos los estados emocionales, que un atleta, por lo que sea, está triste, que puede ser porque imagínense que venía entrenando súper bien y tiene una lesión y tiene que parar 1 o 2 semanas y empieza a comerse el coco, de que no voy a llegar, ve que sus compañeros no paran de entrenar, que están sacando ritmo, él no lo está haciendo bien, o por lo que sea, ese atleta tiene un pequeño bache y está en una meseta y no puede mejorar y sus compañeros mejoran. ¿Cómo creen ustedes que este estado emocional les puede afectar en el tema de alimentación? Andrea, si quieres Mm, empieza tú y luego Mar Venga. nos comenta. Lo que este deportista llevaba liberando durante un tiempo prolongado, pues dopamina, endorfinas, ¿no? Su cerebro estaba súper nutrido de cosas súper positivas. Entonces eso pues nos ayuda a mantener un estado de bienestar. Es normal que este deportista en este momento que tiene esta lesión, como deja de liberar todo esto, se sienta pues más triste, más deprimido. Y ahí es donde tenemos que darle ese soporte, ¿no? Porque parece que entonces, si no está bien acompañado, puede recurrir a problemas con la alimentación, pues que acabe teniendo algún atracón, que acabe disminuyendo su cantidad de comida por miedo a ganar peso porque Ah, no puedo, bueno, pues todos estos claro, claro. pensamientos disfuncionales, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando un deportista se lesiona esté acompañado para que no se desequilibre todavía más lo que ya por naturaleza se está desequilibrando hasta que se estabilice un poco, porque es que es normal, es que entrenar cada día y de repente dejar de entrenar, en la cabeza suceden cambios. Claro, Entonces, sí, hay que acompañar a estas personas. e incluso también que se comunique con Mark, porque Mark igual le tienes que reestructurar su plan de alimentación, ¿no? Porque igual su ingesta calórica a lo mejor es diferente. ¿Cómo lo ves tú, Mark? Sí, yo lo veo en que hay que ir un paso más atrás, porque en el contexto de los oyentes de este canal Sí, o de los clientes de ProAm, somos de deportistas amateur. sí. Entonces, em, darle una importancia excesiva al que tengas que parar por una lesión, lo cual es bastante lógico y le pasa también al profesional, ¿eh? Pero yo incluso hay veces que digo, no, no, si ahora estás de pausa, no te mires el plan, haz lo que quieras, porque no quiero poner igual más énfasis en algo que ya le está pesando demasiado. Vale, Entonces, hay que tener en cuenta que hacemos ejercicio o tendríamos que hacer ejercicio los amateurs para estar saludables, para pasárnoslo bien, para disfrutar, que las carreras sean un evento chulo, que haya el mínimo nervio como para mantener ese estímulo, pero que no gire todo en torno de eso, que no me quiera poner yo enfermo la semana de la competición porque
tengo que demostrarle no sé qué a nadie si me lesiono, pues seguramente cojas unos kilos porque vienes haciendo un gasto calórico alto que estás acostumbrado a cubrir y lo quieres seguir cubriendo porque un cambio de rutina es muy pronunciado. Entonces, vale, yo te puedo reajustar y puede que haya o sea, que te ayude en la recuperación, que no haya consecuencias mayores en la composición corporal, pero lo importante es que quizás encuentres ese hueco en el que entrenabas, otra cosa por hacer que no estabas haciendo, otro ejercicio que quizás te llama la atención y no has hecho, pero para mí lo más importante es primero, ok, ¿para qué estabas haciendo tu ejercicio? Sí, ¿Para demostrarle algo a alguien? ¿Para huir de algo? ¿Para qué? claro. Porque entonces Es quizás no interesante me el interesa punto. mucho a un amateur no me interesa mucho ponerle aún más presión con un Claro. plan nuevo. No lo sé, ¿eh? Sí, Quizás hay sí, sí, gente Lo que sí, sí. depende del hablábamos, perfil, ¿eh? lo hablábamos en el otro podcast, Rafa, que están aquí para disfrutar. Entonces, en el Ujú. momento en el que no hay disfrute, ¿para qué estamos haciendo todo este deporte, ¿no? Entonces, como parece muy interesante, sobre todo, quitar presión. Siempre quitar, no añadir todavía como más factores que puedan presionar a este deportista, sino pues precisamente esto, búscate una alternativa en ese hueco, date a lo mejor pues más libertad en cuanto a este plan, porque bueno, pues disfruta, ¿no? A lo mejor de este momento de pausa, de este momento de calma, pero sobre todo que esta lesión todavía no empeore más el día a día. Sí, que lo óptimo sería volver a rehacer un plan, ver qué limitaciones tienes. Eso es lo óptimo. Y si me preguntas a nivel profesional, sí, hay que hacerlo. Pero después de ponerlo en contexto, en un profesional, y pasa, es lo muy típico en las lesiones, que una restricción muy grande, empeoras la recuperación en realidad. Y trastorno, si lo había latente, aún se manifiesta más. Sí, entonces, bueno, es ponerlo en contexto, pero. mm, Vale, Sí, no pasa buenísimo. nada. Hay que pasarlo bien primero Hay y que luego. disfrutar. Sí, eso es interesante. Y luego también hablando de atracón, a veces está asociado a que cuando la persona hace un atracón viene como una sensación de culpabilidad muy grande, ¿no? Que eso también lo deja trastocado en plan, Puede "Buah, ser, esto no me sé si siento siempre. fatal, no lo tendría que haber hecho". ¿Tú qué piensas, Andrea, sobre esto? Sí, al final lo que está claro es que el atracón no resuelve ese problema emocional, Mm, sino que incluso puede empeorarlo. Entonces la persona lo utiliza como un mecanismo de regulación, porque en ese momento, estoy como súper tranquilo, que por eso a veces esta culpabilidad tampoco aparece al momento, o sea, porque en vale, ese momento estás teniendo este momento de placer, ¿no? De, guau, es que qué bien me ha sentado todo lo que me acabo, cómo me ha gustado, cómo me he relajado. Sí que suele aparecer culpabilidad. No siempre y no siempre al momento, pero evidentemente no es una conducta que a todo el mundo le agrade ni se sienta orgulloso de tenerlo. vale, Entonces, vale, vale. sí que puede incluso, bueno, siempre es peor. Bueno, y Yo ahora siempre sí, recomiendo, si me permites, siempre sí. recomiendo cuando ya se ha identificado esto, ¿qué pasa? Bueno, yo en la consulta de nutrición, yo siempre recomiendo de, ok, disfrútalo, o sea, no te sientas culpable, porque encima de que ya te estás tomando algo que no es recomendable, que Y sabes que luego no te está bien, sientes fatal, al ¿no? menos, es que si no, no disfrutas, o Que sea, haya lo peor de valido los la dos pena mundos. para algo, ¿no? Claro, no Claro, está bueno lo que es lo dices peor tú. de los dos mundos. Entonces, al menos, vale, este es el momento, pasa esto, pues disfrútalo y haz lo que tengas que hacer. Porque es que si no, luego estás evocando a la segunda parte que es atracón, restricción. Y Claro, eso es una bola de nieve. eso que Que te iba a no. decir, que ese sentido de culpabilidad hace que al otro día igual haces un ayuno, te saltes todo y luego a No, la yo no, yo noche, no. ¡guau! Yo a disfrutar, a Ahí. gas a fondo, sí. Pero claro, porque es lo que dice Andrea, eso no te lo va a resolver, ¿no? Pues ya trataremos lo que sí que te lo va a resolver, pero esto al menos que haces. mm, Sí, aunque sea limitarlo, ¿no? No que no sea un buffet libre, sino sí. intentar, pues ya que sabes que lo vas a hacer, pues cómprate el paquete pequeño de galletas y no el grande. Claro, es una Que, solución momentánea claro, esta, ¿eh? No es mi Claro. recomendación, ¿eh? Es una no, solución no, para no este momento vamos del a... tratamiento, quiero decir, Exacto. que no sirva Vale, de precedente, pero vale, ya que vale. estamos en esa fase, son todo fases, en esa fase, para mí yo creo que es más saludable reconocerlo y disfrutarlo, la parte. Vale, Y luego ya buenísimo. vemos el día siguiente cómo lo vamos enfocando, pero en ese momento concreto. Ok, y para ir cerrando, ¿qué recomendaciones o recursos nos podrían dar
cuando tenemos, que puede ser un hambre emocional o un hambre por estrés. No sé si también existe el hambre por aburrimiento, que a veces la gente Ujú. pueda comer. ¿Qué herramientas o líneas o bajada a tierra le podríamos dar para que ellos puedan, en el caso de que algún oyente esté pasando por este tipo de hambre, lo pueda poner en práctica? ¿Qué me recomiendas? A ver, yo la parte nutricional, que es la que siempre yo digo, yo te puedo ayudar en la parte nutricional. En la parte psicológica puedo ahorrarte 1 o 2 sesiones con el psicólogo, como mucho. Entonces, yo lo que primo es alimentos que sean, si te gusta el dulce, pues optar por combinar con edulcorantes para no hacer un exceso de azúcar, ¿vale? Ujú. Alimentos que sean más del grupo proteico porque sacian bastante, normalmente los tienes que masticar o son más densos, te vas a llenar antes. Y a partir de ahí yo lo que hago es un libro de registro, o sea, cada cuándo te pasa, cómo te sientes y qué crees que, o sea, 3 columnas, la fecha, cómo te sientes y qué crees que puedes entonar eso. Y yo eso le aplano un poco el terreno a la derivación al psicólogo, que luego Sí, ahora hay Andrea gente que no lo no. quiere escuchar más y Sí, no aparece más por consulta, pero yo ahí, Así. hasta ahí llego. sí, No, porque de pero hecho cuando me vienen, lo primero es, bueno, vete al nutricionista y que te dé alternativas sanas. Claro, no, pero Ese escuchen paso ya esto. vienen No, pero con ese tenemos paso como hecho. que darle visibilidad a cada una de las cosas, porque la gente igual se lo toma mal cuando le dice tienes que ir al psicólogo, porque dice, no, estoy sí. loco. No, no es que estás loco, todos necesitamos un asesoramiento. Creo que es algo como que a medida que lo hablemos con total normalidad, porque digan la verdad con la mano al corazón, ¿quién no está un poquito estresado día a día? ¿O quién no necesita que ver qué pasa en la cabeza? Totalmente. Porque ¿cómo Es sabemos qué es lo que nos inevitable. hablamos bien o mal? Y entonces que no lo tomen a mal, decir, mira, un profesional te puede ayudar a... En el tema de la alimentación, vos, Andrea, nos puede ayudar en todo, en cómo manejamos, bueno, nuestro trabajo, cómo en una competición nos comportamos, bueno, en un montón de cosas. Ok, Andrea, cuéntanos. Bien, pues lo más importante, quizá cuando hablamos de cómo abordar problemas en torno a la alimentación, es entender que no todo es tan fácil, ¿no? Ojalá pudiéramos deciros, pues respira profundo y continúa. Al final, la vida, pues hemos recorrido un camino, todo el mundo pues ha tenido diálogos consigo mismo, pensamientos, pues que algunos han funcionado mejor, otros han funcionado peor, algunos nos ayudan más. Entonces, primero de todo, siempre con calma, o sea, tenemos que relajarnos, tenemos que respirar, tenemos que parar en ese momento y luego escucharnos. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué nos estamos hablando? ¿Qué pensamiento me está generando ese malestar? Entonces, es mucho más fácil cuando a mí me viene un paciente, un deportista, y me dice, mira, es que me pasa esto por la cabeza, ¿no? Y se ha escuchado y se ha analizado, que no una persona que va con ese piloto automático y tan acelerado que no es ni consciente de que hay algo ahí que no está funcionando bien. Por lo tanto, escuchémonos sin miedo, sin vergüenza ninguna. Todo el mundo, pues todos hemos vivido un montón y tenemos mil experiencias que nos habrán marcado. Por lo tanto, a escucharnos y a debatir con nosotros todo lo que pensemos. Vale. Mar, ¿tú no querías decir alguna una pauta más? Sí, bueno, primero a nivel nutricional, que he dicho edulcorantes y proteicos, así a nivel más concreto, obviamente, si te apetece el dulce, la fruta. Quiero decir, Vale. cambiar unos bombones por unas uvas, ya lo sé, que si estás en tu momento más débil, es un mensaje que difícil que cale, pero si ya no las compras, para mí lo más importante es si tú lo compras, te lo vas a comer. Entonces, antes Andrea decía, pues el paquete de galletas, pues más pequeño, pues individual y que tengas que bajar a comprarlo, Ah, pero que esa en es casa buena. tengas, Como tengas claro, un pote de helado ahí de mango, no que puedes, no. Pero ¿cómo esto te ya para todo el falta? mundo, lo tengas De- alguna posible síntoma de que necesitas apoyo psicológico o no. O sea, si tú lo compras, te lo vas a comer. Pero sí, o sea, tener, si te gusta el dulce de la fruta, a nivel más proteico, pues yogures enteros, que se hacen más, así está esta parte de recomendación. de Yo, para mí, hecho, la secuencia lógica sería que alguien que ya la había identificado vaya primero a hacer tratamiento psicológico o que me lo derive al psicólogo. Eso sería para mí la secuencia lógica, pero la realidad es que la mayor parte de veces me lo encuentro al revés, que soy yo Eres el que tú el que tengo te que encuentras. derivar y el Vale. mensaje es difícil. Entonces, como decía Andrea,
son muchas cosas, llevamos muchas piedras en la mochila, heredadas, adquiridas, entonces lo importante es que vayamos teniendo un poco de conciencia poco a poco, de esto me pasa a mí, me pasa mucho, ¿no? Porque un problema es que no lo vemos. Yo caso incluso propio, ¿eh? De que te pasa alguna época de que no registras que te está pasando. Claro. Quizás porque no has escuchado el mensaje en el contexto adecuado o en el momento adecuado y así, pero Sí, y a veces no yo somos pienso, conscientes sí. lo que decía Andrea, del diálogo interno que tenemos, o incluso no somos conscientes de cómo lo puede afectar, porque a veces decimos, si yo solo un pensamiento chorra, ¿qué me va a hacer a mí, yo todopoderoso? Pero a lo mejor esa palabra que uno la tiene en la cabeza o se te viene de manera recurrente y uno no sabe por qué y no le damos importancia y luego igual nos afecta un montón. No sé, Andrea, ¿tú qué piensas? Claro, parecen tonterías, pero al final todo diálogo que tenemos con nosotros mismos es lo que acaba marcando nuestras conductas. Entonces, sobre todo que nosotros como profesionales lo vamos a poner fácil. En ningún Ah, momento una persona va a acudir a Marco o a mí y le vamos a castigar, vamos a juzgar, sobre todo lo vamos a facilitar. claro, Vamos a van a hacer que ayudar. eso que en ese momento desde dentro parece tan complicado, ¿no? Que podamos llegar pues a un acuerdo, a buscar soluciones, alternativas, sobre todo a ponértelo más fácil. Sí, Que esto es un mensaje muy, muy y importante. saben que también me parece a mí interesante de que, por ejemplo, nosotros cuando montamos ProAn al principio dijimos, bueno, ¿quieres empezar un proceso de entrenamiento? Pues vamos a un laboratorio, vamos a chequear ese corazón. Y la gente decía, no, pero si yo estoy bien, no me duele nada. Digo, vale, perfecto, pero queremos cerciorarnos que esté todo ok. O le decíamos, vamos a ir al fisio. No, pero si a mí no me duele, claro, pero necesito tal. Y luego empezamos con la nutrición. Y en plan que la gente, no, pero si yo estoy bien de peso, digo, sí, pero simplemente queremos chequear de que tus hábitos de alimentación sean saludables o que incluso los mejores, porque uno no sabe comer, lamentablemente. Uno come porque sus padres o su abuelo le dieron, ¿no? Y uno cree que te dicen lo típico, no, yo como súper bien, hasta que hablan con Mar y Mar dice, bueno, pero ahora podemos hacer una alimentación 2.0, hemos actualizado, hay mucha más de ciencia, entonces está como esta imagen nueva de acudir a un nutricionista no solo porque te sientes mal o quieres perder peso, sino quieres mejorar tu salud, que la alimentación y el descanso es lo primero. Y luego también hablar del tema psicológico, en plan de no es que tengo que ir a ver a un psicólogo porque estoy loco, me siento deprimido. En plan, creo que nos puede, o sea, incluso sería, Andrea, tú corrígeme, pero no sería el mejor escenario. Imagínate que en teoría soy una persona equilibrada y tal, podría sacarle un potencial, no sé, altísimo, ¿no? Porque te podrías dedicar a trabajar otras áreas. Entonces, cómo lo ves tú? ¿Cómo la psicología puede ayudarlo en el tema de alimentación y en el rendimiento? A una persona que igual no esté deprimida, pero diga, pues, me hago un chequeo de control, a ver cómo está mi cabeza. ¿Cómo Claro, a sería eso? veces incluso también es información. Bueno, nos volvemos incluso al inicio del podcast, ¿no? Si en un momento yo estoy estable, yo estoy tranquilo, estoy bien, pues incluso a modo de información, ¿no? Pues vamos a estudiar esta personalidad. ¿Por qué actúas así en estas situaciones? ¿O por qué eres más extrovertido, introvertido? Siempre tenemos mil baterías de evaluación, entonces tampoco tenemos que esperar a estar muy mal para acudir a un profesional. Siempre podemos acudir, pues, a tener más información sobre lo que me pasa en el día a día o sobre cómo soy, quién soy y por qué actúo de esta manera. Entonces, que realmente siempre pues estamos ahí para cualquier situación, no solo para el extremo pues más malo o más necesitado. Ah, buenísimo, buenísimo. Y aparte también está bueno de que lo tengan al alcance de la mano, porque es difícil encontrar a veces un psicólogo que esté relacionado con el deporte y tú lo googleas y no sabes, no tienes referencia. Pero acá lo bueno Ujú. es que, bueno, entre todos nos conocemos, hay una comunicación, incluso sería súper interesante de que, por ejemplo, si Mar considera que a una persona le puede ayudar un asesoramiento en una etapa X, tu ayuda profesional, que se comuniquen, que los dos estén hablando, incluso si yo tengo la mala suerte de llevar a ese deportista, que ahora que Mar lo está haciendo, que me encanta que cuando va a visitarlo un atleta Mar y tiene su revisión, su consulta, Mar nos deja ahí reflejado el informe, Rafa, mira, esta persona está comiendo bien, tiene estas pautas, y que haya una comunicación entre todos los profesionales, y bueno, somos unos privilegiados de poder trabajar en este entorno, ¿no? De Ujú. que haya muchos profesionales viendo por la salud
física, mental y nutricional de las personas que hacen ejercicio físico. Sí. Bueno, chicos, no sé si tienen algo más para comentar. Marc, ¿algo para No, yo despedirte? supongo que hay aquí dentro temas que seguro que Andrea o tú, Rafa, hay Sí, temas para hay ir tocando, porque muchísimo. esto Sí, sí. es muy complejo. Sí, Entonces, luego estaría si esto ha bueno. servido como punto de partida para que alguien Claro. le haya hecho un clic o vea la importancia de esto, seguro que hay otros temas que Mira, podemos profundizar más. aprovechando lo que dice, vamos a pedirle a todos nuestros oyentes de que, por favor, en comentarios nos hagan llegar información de si hay algún tema en especial que no hemos abordado y que ustedes tienen dudas, se consultan y no saben cómo resolverlos. Por favor, nos escriben en comentarios o nos mandan un mail a info@proantraining.com y nosotros con gusto lo desarrollaremos. Yo súper contento de tener a dos profesionales. También ya hablaremos después de esta transmisión de igual abordar otros temas, como pueden ser igual trastorno de alimentación u otros tipos de temas que son muy interesantes, que están relacionados entre cómo nos alimentamos, cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo controlamos estas emociones y que también, Andrea, tú nos ayudes a gestionar, bueno, que no sé cómo es el concepto, si es educación emocional, no sé, eso que igual no lo tenemos muy instaurado de pequeños, que a lo mejor ahora se empieza a hablar más, pero que tú nos marques el camino de A cómo ser más conocernos un fuertes, ¿no? poquito más. ¿Por qué? A conocer por qué todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Vale, buenísimo. Y recordarle a todos nuestros oyentes de que no importa en qué lugar del mundo vivas, si necesitas un asesoramiento nutricional, entras en nuestra web, a apartado servicios, puedes contactar con Mar, el servicio de nutrición. No, Mar, tú puedes atender online sin ningún tipo de problema a cualquier deportista. Y Andrea también ya va a empezar a prestar el servicio a través de nuestra plataforma, en nuestra web, el servicio de lo que es la psicología deportiva y cómo puedes ayudar a los deportistas. Y también lo puedes hacer online. Y bueno, los atletas que estén en Barcelona tendrán la posibilidad también de verlos en persona a los dos. ¿Sí? Ujú. Bueno, Correcto. muchísimas gracias por vuestro tiempo. A nuestros oyentes esperamos que hayan aprendido, que les haya gustado esta sesión. Si quieren más contenido relacionado con esto, por favor, háganoslo saber. Mar, unas palabras para los oyentes. Nada más, un placer de estar aquí, compartir un poquito de lo que hacemos y si podemos ayudar a alguien, pues ese es el propósito principal. Claro, claro que sí. ¿Y tú, Andrea? Pues que yo creo que todo sueño de un psicólogo deportivo es poder trabajar de la mano con entrenadores, nutricionistas, o sea que aquí estamos en equipo, que al final es lo mejor que podemos hacer. Todos Ojo. individualmente podemos hacer algo, pero la verdad que en equipo es maravilloso, así que aquí estamos para empezar. Buenísimo. Hay una frase que está resonando mucho en el equipo que dice, juntos somos más fuertes. Así que Ujú. muchísimas gracias, chicos. Un saludo. Nos Gracias. vemos en el próximo episodio.